Cordial saludo. El presente proyecto habla del modelado matemático, diseño del control PID y sintonización de la ley de control del intercambiador de calor del Laboratorio de Mecatrónica de la Universidad de Pamplona. Autor, quien les habla, el ingeniero Roberto Parada Gómez. Director, el ingeniero Rocco Tarantino Alvarado. Codirectora, la ingeniera Sandra Aranguren. Los intercambiadores de calor de coraza y tubo son máquinas estacionarias térmicas que permiten la transferencia de energía entre dos fluidos que nunca están en contacto. El objetivo del proyecto de investigación es identificar los parámetros invariantes de la física del funcionamiento del intercambiador de calor mediante el método de los dos puntos de Smith, plantear una ecuación de estado que modele matemáticamente el proceso, adicionalmente aplicar el método de Ziegler-Nichols y establecer los parámetros del modelo PID, finalmente mejorar el sistema de control aplicando una tabla de ensayo-error. Se utilizó una metodología experimental sobre el banco de control de temperatura y los resultados obtenidos se simularon en el programa Simulink. Como objetivo general tenemos generar el modelo matemático y la ley de control ajustada al intercambiador de calor. Los objetivos específicos tenemos identificar el modelo matemático de la planta utilizando el método de dos puntos de Smith, calcular los valores del PID de la ley de control utilizando el método de Ziegler-Nichols, sintonizar la ley de control empleando una tabla de ensayo-error y finalmente simular el funcionamiento del modelo matemático de la planta y la ley de control ajustada. El método de los dos puntos de Smith se basa en el análisis de la dinámica de la gráfica de estabilización del proceso en cuanto a la observación de la variable controlada, calculando los valores en el 63.2% y el 28.3%. Dados estos valores, se procede a calcular los parámetros tau, θ y k. Por otra parte, las características de una gráfica de respuesta nos señala que se pueden identificar los siguientes puntos, que el tiempo de retardo, el tiempo de subida, el tiempo pico, la sobreelongación y el tiempo de asentamiento. El sistema de funcionamiento se considera altamente no lineal, debido a que el proceso reúne una gran cantidad de incertidumbres, rugosidades, distribución no lineal del flujo de calor, líneas de gradientes de temperatura al intercambiador de calor, entre otros. El proceso como tal también se considera que está en el dominio del tiempo. Los procesos que involucran cambios de temperatura son considerados lentos, es decir, que requieren periodos de tiempo más largos para alcanzar la estabilización. Dentro de los principales sistemas del intercambiador de calor, encontramos el tanque de almacenamiento y calentamiento de agua, la motobomba, la electroválvula, el cuerpo del intercambiador de calor, los sensores de temperatura y el sistema de control. El proceso como tal tiene como entradas los insumos, el aire comprimido con unas características de 8 psi, el agua de proceso a 27 grados centígrados y 6.7 litros por minuto, la energía de alimentación a 220 voltios y la información de entrada de la pantalla HMI. El proceso como tal señala el tanque de almacenamiento de agua, el cual se calienta el agua a una temperatura establecida. La motobomba succiona dicha agua y la empuja a través de la electroválvula. Esta regula la cantidad de agua que fluye, atraviesa el cuerpo del intercambiador de calor donde cede energía al agua de proceso y retorna nuevamente al tanque de almacenamiento. Los productos obtenidos de salida tenemos por una parte el aire comprimido del funcionamiento de la electroválvula, el agua de proceso a una temperatura controlada debidamente establecida, las pérdidas de energía por flujo de calor entre todos los componentes con el medio ambiente y la información recolectada dentro de los datos del experimento. Con el propósito de anular el funcionamiento de la electroválvula, esta se mantendrá siempre abierta al 100%. Bajo las características físicas y la capacidad del tanque de calentamiento o almacenamiento, se logra alcanzar temperaturas máximas de 43 grados centígrados. La bomba se trabajará en dos niveles, el nivel bajo al 15% con un caudal de 19 litros por minuto, el nivel alto al 90% con un caudal de 117 litros por minuto. Bajo estas condiciones, la temperatura del proceso alcanza rangos entre 32.5 grados centígrados y 35.5 grados centígrados.
Los puntos operativos funcionales del intercambiador de calor se calcularon a través de una simulación. Para el agua de proceso, la temperatura de entrada es de 27 grados centígrados, la temperatura de la salida de 34.25 grados centígrados con un caudal de 6.72 litros por minuto, mientras que el agua de recirculación a la temperatura de la entrada tiene 43 grados centígrados y la temperatura de la salida de 42.7 grados centígrados, con un caudal de 117 litros por minuto. A continuación se explicarán cada uno de los 6 pasos del diseño del experimento. La planeación. La definición del experimento es la identificación de los parámetros de funcionamiento del intercambiador de calor. La descripción. El banco de control de temperatura estará gobernado por la acción del variador de frecuencia que controla el flujo de agua de recirculación impulsado por la motobomba, quien dirige a su vez el agua a través de la coraza del intercambiador de calor, alterando la temperatura de la salida del agua de proceso. Fundamentado en mencionado anteriormente, el objetivo del experimento es estimar los valores operativos funcionales del lazo de control del banco de control de temperatura con el propósito de identificar el sistema de control. En las etapas iniciales del proceso de desarrollo del experimento tenemos el acondicionamiento de todos los elementos de alimentación del banco. Luego la conexión del PC al PLC, el encendido del banco de control, establecimiento de la comunicación entre estos y para dar inicio a la prueba se da con el encendido de la bomba. Se espera la estabilización de los parámetros de funcionamiento, se forza el estímulo de los parámetros a un siguiente nivel de step, se espera hasta la estabilización de los parámetros y se pregunta si se desea repetir la prueba. Si la respuesta es sí, nuevamente forzamos a un siguiente estímulo y esperamos a que los parámetros de funcionamiento se estabilicen. Si la respuesta es no, se procede a guardar la data capturada en la memoria, la desconexión del PC con el banco, el apagado del banco de control de temperatura y el apagado de la alimentación del banco, y se finaliza con la prueba. La realización del registro de experimento inicia entonces con la adecuación del banco de control de temperatura. Se configuran dentro de la pantalla HMI las características iniciales, se observa la dinámica de estabilización inicial, se procede a efectuar el step y se toman los registros diferentes de los esquemas de repetición de la dinámica. Dentro de los ensayos realizados se realizaron varias pruebas. La prueba 170804 del 2022 corresponde a la prueba de identificación. De esta se seleccionó una data refinada de 6.936 datos con las variables establecidas, el contador de ciclos, la temperatura 4 y el porcentaje de funcionamiento de la bomba. El tiempo estimado de medición, 1 hora. Utilizando el modelo matemático para la identificación de la planta, el método de 2 puntos de Smith, con los datos obtenidos se grafican la temperatura versus el número de ciclos y el porcentaje de funcionamiento de la bomba versus el número de ciclos. De aquí se toman entonces los parámetros de temperatura inicial y final de estabilización. Con esto se calcula el delta de temperatura y se estiman los valores principales de los parámetros de temperatura al 63.2% y temperatura al 28.3%. Se toma el valor de las ordenadas a las temperaturas al 63 y al 28%, se proyecta sobre la gráfica de la dinámica de respuesta y se lee en el eje de las abscisas los valores de ciclos. Estos son transformados en tiempo teniendo un valor equivalente que por cada ciclo son 1.5 segundos y se estiman los valores tau, tita y k de la gráfica de respuesta en 13.95, 11.55 y 0.0035. Con los valores anteriores, utilizando el método de Ziegler-Nichols, se procede a calcular los parámetros Kc, Tau y Tau d, y de aquí se estiman los parámetros principales de la ley de control PID, Kp, Ki y Kd. Procedemos a hacer la simulación de la planta y la ley de control en estado normal de funcionamiento. Se evalúan de acuerdo a las características de referencia para el comportamiento dinámico y se establecen los valores característicos de la curva de respuesta del modelo de la planta.
nos interesa mucho la constante de tiempo, el valor de sobreelongación y el tiempo de asentamiento o estabilización. La sintonización de la ley de control se realizó a través del acompañamiento de un experto, el ingeniero Rocco Tarantino Alvarado. El proceso estableció como criterios de mejora la sobreelongación debe ser menor al 10% del valor del estímulo. El criterio 2, que el valor del tiempo de estabilización debe ser menor a 4 veces la constante de tiempo tau de su propia gráfica. Basados en estos dos criterios, la gráfica anterior no obedece a ninguno de los dos criterios, está excediendo dichos valores. Se realiza entonces el ajuste de la reducción del valor proporcional al 50%, teniendo entonces que, según la evaluación, el MP es igual a 0.07, que es un valor mayor a 0.31, por tanto no cumple el criterio 1, y el criterio 2 tampoco se cumple porque es de 6.5 veces el tiempo de estabilización. Se mantiene el valor del cambio que se propone, pero se busca mejorar los otros parámetros. El ajuste 2, entonces, reduce el valor integral al 80% y se mantiene la reducción del valor proporcional al 50%. Según los criterios de evaluación, la sobreelongación sí cumple el valor calculado, mientras que el tiempo de estabilización no lo cumple. Por tanto, entonces, se mantienen estos dos cambios y se continúa para mejorar otro parámetro. En el ajuste 3, el cambio del valor proporcional se altera al 70% y se mantiene el valor integral al 80%. De esta manera el criterio 1 se mantiene cumpliendo, mientras que el criterio 2 aún no cumple, pero se acerca más a la condición de cumplimiento. Entonces se mantienen estos dos y se procede a hacer el ajuste. Para el ajuste 4, entonces se cambia el valor integral al 75% y se mantiene el valor proporcional al 70%. El criterio 1 cumple, el criterio 2 también cumple. Sin embargo, se procede de forma experimental a evaluar a ver si se obtiene una mejora en los demás parámetros. Con un cambio en el valor derivativo del 250% y manteniendo los valores integral y proporcional de las respuestas anteriores, el criterio 1 cumple satisfactoriamente, al igual que el criterio 2. Se declara entonces que el sistema PID ha sido ajustado, refinado y sintonizado. Se muestra entonces la secuencia de sintonización utilizada para el método de la tabla ensayo-error y se define el último cambio como el más óptimo del funcionamiento. Se procede entonces a hacer la simulación de la planta y la ley de control comparando el valor calculado con el valor de mejora obtenido a través de la tabla ensayo-error. Conclusiones. El método de los dos puntos de Smith permitió establecer el modelo desarrollado para la identificación de la física funcional del intercambiador de calor, que presenta una mejora operacional, puesto que logra asimilar las principales características dependiendo de la posición del variador de frecuencia que gobierna la bomba electromecánica, eliminando la electroválvula quien no realizaba correctamente su función. El método de sintonización del controlador de Ziegler-Nichols calcula los valores iniciales, proporcional, integral y derivativo de la ley de control de la planta. Esta ley de control presenta valores que exceden los criterios de tiempo de estabilización y sobreestímulo o sobreelongación, pero establece un buen punto de partida para iniciar con la sintonización. Los valores finales del proceso de sintonización se estimaron con el aumento del valor derivativo en un 250%, reducir el valor integral a un 75% y reducir el valor proporcional a un 70% de la ley de control hallada inicialmente. Esta ley permite un funcionamiento del sistema de control bajo los criterios, alcanzando un tiempo de estabilización de 3.97 veces la constante de tiempo y una sobreelongación de 4.06%. Esto permite deducir que el método de sintonización por tabla ensayo-error permite alcanzar los criterios de mejora de los tiempos de respuesta y las características de la gráfica de respuesta de simulación. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.